todas y todos, vamos a ver en este video cinética química, una introducción a lo que es cinética química. En cinética química lo que se estudia son las velocidades de las reacciones químicas. Hay reacciones que quisiéramos que ocurrieran de forma más lenta, como por ejemplo el proceso de oxidación del hierro de una reja, o hay otras que querríamos directamente que no ocurran, como la formación de compuestos que son nocivos para el medio ambiente. Y en otros casos, como por ejemplo en la síntesis de medicamentos, necesitamos hacer las reacciones de una manera muy controlada, y para eso tenemos que poder afectar la velocidad de las reacciones químicas. Para poder afectar la velocidad de las reacciones químicas tenemos que saber de qué depende. De esa manera vamos a poder operar sobre el sistema para hacer más rápidas las reacciones cuyos productos nos interesa obtener, y para hacer más lentas o virtualmente hacer que no ocurran las reacciones cuyos productos queremos evitar. La característica central de un sistema reactivo es que las concentraciones cambian con el tiempo, o sea, la composición del sistema cambia con el tiempo, porque algunas moléculas desaparecen, hay ciertos compuestos que o desaparecen o, digamos, su concentración va bajando con el tiempo, mientras que otros van apareciendo o su concentración va aumentando con el tiempo. El cambio de la concentración con el tiempo es la clave de que está ocurriendo una reacción química. Entonces, en vista de esta situación, ¿a qué llamamos o cómo medimos la velocidad de una reacción química? Vamos a considerar, acá simplemente les puse un ejemplo de una reacción química de descomposición del pentóxido de nitrógeno, y pueden ver en el gráfico esquemático cómo van cambiando las concentraciones con el tiempo. La concentración del reactivo cae con el tiempo, la de los productos suben, pero fíjense también que los productos no suben con la misma velocidad, sube más la del NO2, que tiene un factor estequiométrico 2, mientras que la del oxígeno, que tiene un factor estequiométrico 1,5, sube menos. Bueno, las observaciones sobre el gráfico, nada, creo que algunas ya me adelanté. La concentración de los productos aumenta con el tiempo, la de los reactivos baja con el tiempo. En este caso hay un solo reactivo que baja con el tiempo. Y una cosa también interesante, que me estoy anticipando a una clase futura, de un futuro no muy lejano, es que eventualmente ese cambio en las concentraciones tiende a desaparecer y las concentraciones quedan constantes, que eso es cuando se alcanza una instancia que se llama el equilibrio químico. Pero por ahora nos vamos a concentrar en esta parte, cuando hay cambios de concentración, en las etapas, lo que se llaman las etapas iniciales de la reacción, donde hay cambios de concentración con el tiempo. Bueno, ¿cómo se mide ahora sí la velocidad de una reacción? Vamos a considerar un ejemplo de una reacción que se llama la hidrólisis una reacción de hidrólisis. Este compuesto se llama cloruro de butilo y se hidroliza y da estos otros dos compuestos, butanol y cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, porque es acuoso. Igual los nombres no importan. Pero ¿qué podríamos tener nosotros como una situación experimental si tenemos un sistema donde está el cloruro de butilo y está el agua y están dadas las condiciones para que ocurra esta reacción? Bueno, yo podría tener una tabla como la siguiente. Tener a distintos tiempos, acá cada 50 segundos, se ha medido la concentración del cloruro de butilo. Entonces, con estos datos que están acá, se pueden calcular velocidades promedio de cuánto cayó la concentración de cloruro de butilo. Por ejemplo, en los primeros 50 segundos cayó de una concentración 0,1 molar a 0,1
0,905 molar. Entonces hago la diferencia, digamos, la variación de la concentración dividido el intervalo de tiempo y me da esta velocidad en promedio, 1,9 por 10 a la menos 4 molar por segundo. Y así puedo ir calculando las distintas velocidades promedio. Si yo voy al gráfico que tienen acá en la derecha, fíjense, los puntos corresponden a cada uno de los valores de la tabla. Y estas velocidades promedio que están en la tabla corresponden a la inclinación de la recta que une los dos puntos. Por ejemplo, la inclinación de la recta que va desde el punto inicial a este que está acá es este 1,9 por 10 a la menos 4. La inclinación de una recta que va desde acá hasta acá es 1,7 por 10 a la menos 4. Estos son velocidades que llaman velocidades promedio. Si yo, por ejemplo, hubiera medido al tiempo inicial y después a los 900 segundos, entonces la velocidad que hubiera medido, esa velocidad promedio, es la inclinación de esta recta, la verde que está acá. La recta que une los dos puntos. El problema con las velocidades promedio es que no son informativas de todo lo que fue pasando en el proceso. Es como si yo voy, no sé, a Buenos Aires, hago 60 kilómetros para ir a Buenos Aires y tardo 1 hora. Ustedes dicen, bueno, la velocidad en promedio fue 60 kilómetros por hora. Pero en realidad a veces fui a 100 kilómetros por hora o a 110 y a veces estuve detenida en un semáforo o en el peaje. Entonces, las velocidades promedio no son lo más interesante, sino que lo que es interesante son las velocidades instantáneas. Y si ustedes quieren saber, las velocidades instantáneas están medidas por estas rectas que están acá, estas rectas, que se llaman las rectas tangentes. La recta tangente a la curva es la que me mide las velocidades instantáneas. Nosotros en el curso no vamos a calcular velocidades instantáneas, pero existen herramientas de análisis matemático que nos permiten calcular las velocidades instantáneas, que es la velocidad en cada punto. Entonces, en aquellos lugares donde la recta es más empinada, estas velocidades son mayores, y donde la recta es más acostada, las velocidades son menores. Y en cinética química nos interesa esto, las velocidades instantáneas. Una cosa que hay que tener en cuenta, sin embargo, es, como vimos en la reacción del ejemplo anterior, que no todas las concentraciones cambian de igual manera. Fíjense que acá desaparece una molécula del pentóxido de nitrógeno y aparecen 2 del dióxido de nitrógeno. Eso en el gráfico con los colores, las curvas coloreadas, se veía claramente. No todas las velocidades cambian, no todos los compuestos se consumen o se forman a la misma velocidad. Entonces, cuando uno habla de velocidad, tiene que indicar qué concentración está hablando. Estoy viendo la velocidad de qué, y estoy viendo la velocidad con que desapareció el pentóxido de nitrógeno, o estoy viendo la velocidad con que apareció el dióxido de nitrógeno. Se llama ley de velocidad a una función que nos dice cuánto vale la velocidad en ciertas condiciones. Y cuando digo condiciones, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de las concentraciones de las especies que están presentes en el medio, estoy considerando la temperatura, estoy considerando cualquier otra situación. Por ejemplo, si la reacción puede estar hecha en un frasco de vidrio y eso afectar la velocidad, algunas veces pasa, o en un frasco metálico, pero puede ser la presión. Pero lo más importante como factores que afectan la velocidad son las concentraciones de las especies y la temperatura. Y la ley de velocidad de cada reacción se tiene que determinar experimentalmente. La ley de velocidad me da la velocidad como una función de la temperatura y la composición, etc. Acá tenemos
ejemplos de leyes de velocidad. Fíjense, por ejemplo, la reacción en la que se forma bromuro de hidrógeno a partir de hidrógeno molecular y bromo molecular tiene una ley de velocidad muy complicada que depende, por ejemplo, de la raíz cuadrada de la concentración de bromo en el numerador, y aparecen también en esta fracción la formación de la concentración de producto en el denominador. Estas especies, cuando una especie está puesta así entre corchetes, estoy hablando de concentración molar. Esto quiere decir concentración molar. En cambio, una reacción aparentemente similar, donde se forma ioduro de hidrógeno a partir de yodo molecular y hidrógeno molecular, tiene una ley de velocidad muy sencilla, una simple constante por las concentraciones de cada uno de los reactivos. Después tenemos este otro tercer ejemplo en donde se forma trióxido de azufre por oxidación de dióxido de azufre en presencia de un óxido de nitrógeno, el NO o monóxido de nitrógeno. Y fíjense que la velocidad de la reacción depende de la concentración de oxígeno, no depende de la concentración de este otro reactivo, y sí depende de la concentración del NO, que no es ni reactivo ni producto. Y por último tenemos acá la formación de la oxidación de yodo con agua oxigenada, que tiene una ley de velocidad que tiene dos términos. Uno que aparece solo en presencia de protones, o sea, en condiciones donde la solución es ácida, y el otro que está presente siempre, que esto es característico de las reacciones que pueden ocurrir por dos caminos paralelos. Entonces, esto es la velocidad de formación de los productos por un camino, y esto es la velocidad de formación de los productos por otro camino. Con esto lo que quiero es mostrarles que hay una gran diversidad de leyes de velocidad. Ahora, generalmente la gran mayoría tienen esta forma que está acá. En muchos casos la ley de velocidad es una constante por las concentraciones de diferentes especies, cada una de esas especies elevadas a algún factor. Y en esta expresión K, o K de T, es un parámetro muy importante de una reacción, que es el coeficiente o la constante de velocidad de la reacción, y depende fuertemente de la temperatura. Las concentraciones que aparecen en la ley de velocidad, como vimos en los ejemplos anteriores, pueden ser reactivos, pueden ser productos, o también puede ser cualquier otra especie que esté presente en el medio, aunque no sea ni reactivo ni producto. Los exponentes como alfa, beta, gamma, a los que están elevados cada una de las concentraciones, se llaman órdenes de reacción. En este caso, alfa es el orden de reacción respecto al compuesto A, beta es el orden de reacción con respecto al compuesto B, etc. Y la suma de todos los órdenes es lo que se llama el orden global de la reacción. Estos, digamos, que un compuesto aparezca, una especie aparezca en la ley de velocidad o no, y el orden al que aparece en la ley de velocidad, son todos datos que uno tiene que obtener experimentalmente. Pero quiero que se queden con esta idea de que la velocidad de la reacción depende de la composición de la mezcla reaccionante, y fíjense que a medida que va transcurriendo la reacción, estas concentraciones van cambiando, y eso a su vez hace cambiar la velocidad. Bueno, la ecuación de Arrhenius es una ecuación muy importante que nos dice cómo varía el coeficiente de velocidad de una reacción con la temperatura. Es una ecuación fenomenológica, digamos, describe un fenómeno, aunque no tiene una justificación teórica rigurosa. En una clase próxima vamos a discutir un poquito por qué puede ser que la ecuación de Arrhenius tenga la forma que tiene. Pero es una ecuación que es muy importante porque es válida para una enorme cantidad de reacciones químicas. Y es esta la ecuación de Arrhenius. El coeficiente de velocidad de reacción es un factor A que se llama factor de frecuencia o factor preexponencial, que se supone que no depende de la temperatura, por E, el número E, la constante, la base de los logaritmos naturales, elevado a menos
otro parámetro que se llama energía de activación dividido R, la constante de los gases, por T, la temperatura absoluta. Este parámetro que está acá, la energía de activación, es un parámetro fundamental para una reacción química. Me mide cuán difícil es que ocurra esa reacción. Después esto se los voy a explicar mejor en una clase que sigue, pero cuanto mayor es este factor, la energía de activación, menor es K de T. Entonces, es una medida de la dificultad que tiene la reacción para ocurrir. Y una cosa que quería que vieran en este gráfico, este es un ejemplo en particular, es que la dependencia del coeficiente de velocidad con la temperatura es muy marcada. Acá tienen nada más en 20 grados y el coeficiente de velocidad se triplica. Hay reacciones que en 20 grados se multiplica por 10. Nosotros decimos, se suele decir, digamos, en el lenguaje técnico que el coeficiente de velocidad cambia por un orden de magnitud. Un orden de magnitud es que se multiplicó por 10. Cuando ustedes tienen cosas que digamos, que dependen tan fuertemente, o también se dice depende exponencialmente, tenemos el problema de que es muy difícil hacer una gráfica de K en función de la temperatura, porque enseguida se me sale de escala, ¿no? Tendría que tener acá una pantalla infinitamente alta para poder graficar. Hay una manera muy utilizada de representar la ecuación de Arrhenius, que no es precisamente esta ecuación que está acá, sino representar el logaritmo de la constante. De la siguiente forma: se representa el logaritmo de la constante de velocidad, como en el eje Y pongo el logaritmo de la constante de velocidad, y en el eje X pongo la inversa de la temperatura absoluta. Y si hago esto, y la ecuación que estoy analizando, la constante que estoy analizando, el coeficiente K, cumple con la ley de Arrhenius, tengo un gráfico como el que se muestra acá, una línea recta. Cuando se cumple la ecuación de Arrhenius, un gráfico del logaritmo de K en función de la inversa de la temperatura es una línea recta, y de la inclinación de esta recta puedo calcular la energía de activación. Esto es, digamos, quizás un poco teórico, pero es común cuando tengo gráficos que tienen dependencia exponencial graficar el logaritmo. En este caso se grafica el logaritmo de K en función de la inversa de la temperatura, y se puede demostrar que al hacer así, si la ecuación cumple la ley de Arrhenius, el gráfico tiene que ser una recta de cuya pendiente se puede calcular la energía de activación, que es este parámetro que es tan importante porque mide cuán difícil es que se produzca la reacción. Bueno, y por último, les quería comentar acerca de los llamados mecanismos de reacción. Algunas reacciones ocurren en una sola etapa y otras ocurren en muchas etapas. Aquellas reacciones que ocurren en una sola etapa se llaman reacciones simples, y las que ocurren en muchas etapas se llaman reacciones complejas. O sea, si yo tengo una reacción que en un evento molecular son, por ejemplo, dos moléculas que se chocan y dan los productos, ese es un evento simple a nivel molecular, eso es una reacción simple. Ahora, hay reacciones que vienen los reactivos, se chocan, forman unos productos, después esos productos a su vez van y se chocan con otras cosas. Entonces, esas son las reacciones complejas, ocurren mediante una sucesión de etapas simples. Y cuando uno especifica o indica todas las etapas simples de un mecanismo complejo, lo que se está indicando es lo que se llama el mecanismo de una reacción. Entonces vamos a ver un ejemplo de un mecanismo de reacción, una reacción que vimos hace un ratito, esta de la oxidación del dióxido de azufre a trióxido de azufre en presencia de NO.
Esta reacción, uno de los mecanismos que se postula para esta reacción es el siguiente. Primero, el oxígeno reacciona con el NO, que está presente en el medio, y forma este dióxido de nitrógeno. Y después, el dióxido de nitrógeno, ese es el que colisiona con el SO2 para formar NO y SO3. Este es el mecanismo. Primero, hay un evento donde hay una colisión de 3 moléculas, una de oxígeno con 2 de monóxido de nitrógeno, y se forman 2 de dióxido de nitrógeno. Pues estas de dióxido de nitrógeno reaccionan con el dióxido de azufre para formar NO y SO3. Una cosa que me interesa que vean en el mecanismo es que cuando nosotros tenemos simplemente una reacción neta, la reacción estequiométrica o lo que se llama la reacción global, solamente tengo dos tipos de especies. Tengo los reactivos, que son los que están a la izquierda, y tengo los productos, los que están a la derecha de la flecha. Ahora, cuando tengo un mecanismo de reacción, aparecen dos posibles clasificaciones más para los compuestos presentes. Por un lado tengo el catalizador. El catalizador es una especie que está siempre presente en el medio. No se forma por la reacción ni se consume por la reacción. En el ejemplo que estamos considerando, el catalizador es el NO. Si no está el NO, esta reacción no puede ocurrir. Por lo menos no puede ocurrir por este mecanismo. Puede ocurrir por otro, pero por este mecanismo no. Entonces, si no está el NO, la reacción no ocurre. Ahora, fíjense que el NO se consume primero, o sea, aparece en el mecanismo primero como reactivo, pero después se vuelve a regenerar en una reacción posterior. El resultado neto es que no se forma ni se consume. Y es un catalizador porque está siempre presente en el medio. La otra situación que se puede presentar está representada en este caso por el NO2. El NO2 se forma en una primera etapa, o sea, no estaba presente inicialmente, no estaba en el medio, pero se forma en una etapa de la reacción y se consume en otra etapa siguiente. Entonces también el resultado neto es que no se forma ni se consume. Pero a diferencia del catalizador, el NO2 solo está presente durante el transcurso de esta reacción. O sea, mientras estas reacciones están ocurriendo, va a haber NO2. Cuando dejó de ocurrir, por ejemplo, si se me consumieron los reactivos, deja de haber NO2. Y por eso el NO2 es un intermediario. Y por último, una cosa muy importante que tiene que tener un mecanismo de una reacción es que cuando yo sumo las etapas, me tiene que dar la reacción global. Y a ustedes les podría parecer, por cómo está escrito esto, que esa situación no se cumple, porque por ejemplo acá se forman 2 de dióxido de nitrógeno y acá solamente se está consumiendo 1 de dióxido de nitrógeno. Bueno, eso se puede subsanar si yo considero que cada vez que ocurre esta reacción, tiene que ocurrir esta 2 veces. Entonces en el mecanismo eso lo representamos poniéndole un 2, pero fíjense que este 2 va como afuera de un corchete. Este 2 no es coeficiente estequiométrico de esta reacción, sino que significa que esta reacción, así como está escrita con estos coeficientes, tiene que ocurrir 2 veces cada vez que ocurrió esta. Y entonces ahora sí, cuando yo sumo las dos reacciones, acá tengo 2 de NO, se me van con estos 2 de NO, perdón, 2 de NO2, se me van con estos 2 de NO2, acá sí, tengo 2 de NO, que acá tengo una, pero como tengo este 2 que está acá, son 2 de NO, este se me cancela con esto, entonces me queda oxígeno más 2 de dióxido de azufre, que me da 2 de trióxido de azufre, que es lo que teníamos acá. La suma de las etapas de un mecanismo debe coincidir con la reacción global. Bueno, entonces con esto terminamos la presentación de cinética química
En el próximo video les voy a contar un poquito más a nivel molecular cómo es que transcurren las reacciones. Por ahora dejamos acá. Hasta la próxima.